Bueno, familia, pues muy buena y bienvenido a mi canal de YouTube. Ya tocaba. Me imagino que casi todos los que veáis este vídeo primero, pues seréis gente que me conozca. Para el que no me conozca, me llamo José, soy fisioterapeuta y estoy apasionado por el movimiento y por todo lo que tenga que ver con moverse y moverse mejor, ¿vale? Entonces he hecho este canal pues con la idea un poquito de explicar de manera más extendida algunas cosas que por redes sociales como Instagram, por ejemplo, se me queda un poco corto. Y pues nada, hoy vamos a hablar de algo que ya estuve comenzando a hablarlo por Instagram, ¿vale? Y es los tipos de respiración y las repercusiones que tiene ello sobre nuestro cuerpo en general. Bueno, hablamos de los tipos de respiración hoy porque os tengo que explicar una cosita primeramente. Bueno, si entrenáis, pues estaréis acostumbrados a ver en los gimnasios o sobre todo se ha visto mucho en competiciones de culturismo y demás, es donde yo más lo he notado así en primera instancia, porque es donde más gente vemos sin camiseta. Luego de ahí, pues ya haciendo un poquito más de ojo, hemos llegado a verlo en gran parte de la mayoría de la gente que entrena en gimnasio, y a raíz de ahí es por lo que yo quería hacer este vídeo primero, pues porque primero me atañe a mí, que me encanta entrenar, y obviamente atañe a los demás, ¿vale? Yo he estado un tiempo, no sé, llevaré entrenando como unos 6 años, ¿vale? En el que tras pasar ese tiempo ha llegado un punto en el que, bueno, estamos hablando de un año atrás, por ejemplo, más o menos, llegó un punto en el que yo ya me veía bien, vengo de estar con un porcentaje de grasa más alto, ¿vale? En el pasado, entonces ya llegó un momento en el que yo me veía con un porcentaje de grasa bastante adecuado, pero aún así me veía con barriga. Entonces empecé a dar vueltas y a buscar la explicación, porque es curioso como vemos mucha gente que, es que pasa mucho, vemos mucha gente que entrena y aún así se le ve con barriga. Y claro, pues cuando pasa esto, yo empiezo a dar un poquito una vuelta, viendo a ver por dónde puede estar el problema, y he llegado a la conclusión de que el problema no está en porcentaje graso, que vemos a personas que ya lo tienen bajo de por sí, aún así se les ve, ¿vale? Sino que el problema está en nuestra postura, ¿vale? ¿Qué relevancia tiene nuestra postura sobre nuestro abdomen? Toda, ¿vale? Entonces, hoy es de lo que vamos a hablar, ¿vale? Pero primero, antes de hablar de cómo reducir ese abdomen, ¿vale? Vamos a hablar de por qué no tenemos ese abdomen soñado, vamos a decir entre comillas, ¿no? Bueno, pues os explico por qué. Me voy a basar bastante en el método GDS de cadenas musculares, ¿vale? Porque sus autores promulgaban que había dos tipos de respiración: la respiración adinámica y la respiración dinámica, ¿vale? De la dinámica vamos a hablar la segunda. La dinámica se produce sin ningún tipo de vigilancia vertebral. Entraré en este término también un poco más adelante, ¿vale? Primeramente nos quedamos con los dos tipos de respiración, adinámica y dinámica. Hablando de la dinámica, como digo, no hay ningún tipo de vigilancia vertebral, ¿vale? Y es nuestro mero diafragma el único que va a actuar para que nosotros hagamos esa inspiración y esa expiración. ¿Qué va a pasar en este tipo de respiración? Pues que este tipo de respiración es la que solemos tener cuando estamos sentados o cuando estamos tumbados, por ejemplo, ¿vale? Nuestro diafragma es el que empuja y no se necesita ningún tipo de ayuda para estabilizarnos por parte de ninguna parte de nuestro cuerpo, porque, bueno, pues estamos sentados, estamos tumbados. Y el problema viene cuando esta respiración es la que tenemos estando de pie o estando haciendo ejercicio, ¿vale? Porque vamos a pasar a ver personas con abdómenes protruidos, ¿vale? Lo típico que en las competiciones de culturismo, vuelvo a decir, se ve un montón, pero también se ve en la gente de a pie, ¿vale? Entonces os lo voy a explicar un poquito en mí. Bien, mira, me pongo sin camiseta porque si no, no lo podemos ver. Cuando yo no tengo ningún tipo de vigilancia vertebral, como digo, lo que va a pasar es lo siguiente, ¿vale? Que yo voy a tener un abdomen tal que así, ¿vale? Se ve que no hay tanta grasa, pero aún así hay barriga, ¿vale? Entonces vemos personas con el abdomen aquí, ¿vale? Y están fuertes, pero aún así les vemos barriga. ¿Esto por qué? Porque no tenemos capacidad de tener una vigilancia vertebral, como digo, ¿vale? Que se va a producir con un mecanismo que es del siguiente que voy a hablar. Lo dicho, la respiración adinámica, lo que se va a producir es esto. Yo cuando inhalo, mi diafragma va a ser el que se va a contraer, ¿vale? Y va a hacer un gesto como este y va a empujar de mis vísceras hacia abajo. Por lo tanto, ellas son las que van a protruir y son las que van a hacer
que yo me vea con abdomen, ¿vale? Que yo me vea con barriga, ¿vale? Pero sin embargo, no tengo tanta grasa, ¿vale? Ahí no hay tanto. Entonces, ahora vamos a entrar en el siguiente tipo de respiración, que es la respiración dinámica, ¿vale? Es la respiración que se debe tener cuando nosotros estamos de pie o cuando estamos entrenando. ¿Por qué se llama dinámica? Porque lo que se va a producir es un cambio de rol entre una cadena muscular y otra, ¿vale? Entre la cadena muscular antero-posterior y la cadena muscular posterior-anterior. No voy a entrar a describirla, ¿vale? Pero simplemente para que veáis que lo que pasa es que se pasan el rol de una a una y por eso se llama respiración dinámica, ¿vale? Porque se van pasando el rol de una a una, ¿vale? Lo más importante que tenemos que tener en cuenta para esta respiración es lo que he dicho antes, que se diferencia de la adinámica en que hay acciones de dos cadenas musculares, pero sobre todo porque va a existir una vigilancia vertebral, ¿vale? Que se va a producir por un efecto que se llama enderezamiento vertebral reflejo, ¿vale? Esto, el mayor punto que tiene a favor de nuestra barriga es que va a desbloquear nuestro transverso del abdomen, ¿vale? El transverso del abdomen, por si no lo conocéis, es un músculo que se inicia en la fascia toracolumbar, es decir, aquí, en nuestras lumbares, y nos va a rodear el abdomen por completo hasta insertarse en la línea alba, que es una línea que tenemos aquí, que es la que separa, pues, las dos columnas de tableta, por así decir, que tenemos, ¿no? Entonces, el transverso es un músculo bastante demandante por nuestra parte de estabilidad, porque el pobre, por muy fuerte que esté, necesitamos liberarlo, ¿vale? No es como cualquier otro músculo, necesitamos de muchos puntos de apoyo fijos para que él pueda empezar a moverse, ¿vale? ¿Qué va a tener esto de relevante? Pues mirad, primero voy a enseñar cómo se vería un cuerpo con la respiración adinámica, como ya lo habéis visto antes, y ahora os voy a enseñar cómo se vería un cuerpo con la respiración dinámica, haciendo el mecanismo que os he dicho antes de enderezamiento vertebral reflejo, ¿vale? Yo pasaría una respiración dinámica de estar aquí, ¿vale? A estar aquí, ¿vale? Ya como veis, de estar aquí, mi transverso aquí ya está activo, ¿vale? Y por lo tanto, yo dejo de tener barriga. Es tan fácil como eso, ¿vale? Pero ahora lo voy a explicar un poquito más en detalle. Bien, este enderezamiento vertebral reflejo empieza en nuestro cuello, ¿vale? Siempre, os lo digo para que vosotros vayáis haciendo un poquito de ojo, porque imagino que estos vídeos también lo veréis mis compañeros oficios y demás, y para que vayáis haciendo un poquito de ojo, ¿vale? Siempre que veamos un abdomen protuido, ¿vale? Vamos a ver también unas cervicales con una extensión, sobre todo una extensión de las cervicales altas muy grande, ¿vale? Es decir, vamos a ver un cuello tal que así, seguramente, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia visual con los dos tipos de respiración? Pues que la adinámica se va a ver con una extensión aquí de nuestras cervicales altas y un abdomen protuido, y en la dinámica vamos a ver lo contrario, vamos a ver una flexión en las cervicales altas y un abdomen hacia adentro, ¿vale? Entonces, ¿qué tiene esto de relevante? ¿Por qué la cosa empieza en el cuello? Pues os lo explico. Mirad, cuando nosotros contraemos la musculatura prevertebral, que se llama, que es la delantera de nuestro cuello, ¿vale? Sobre todo el largo del cuello, haciendo este gesto, ¿vale? ¿Qué va a suceder? Que nuestro cráneo va a flexionarse, ¿vale? Nuestro cráneo, al hacer una flexión con respecto a la primera vértebra cervical, va a poner en tensión una musculatura que tenemos aquí, que es la subaccipita, ¿vale? Son músculos súper cortos, súper cortitos. ¿Qué tienen de relevante? Que cuando yo hago una flexión de mi cráneo con C1, ¿vale? Lo que va a suceder es que vamos a elongar estos músculos. Entonces, mi cráneo va a alargar esta musculatura aquí, lo que va a producir que esa musculatura tire de mis espinosas vertebrales, ¿vale? De C1 y C2, y la va a posteriorizar. Al posteriorizarla, va a empezar una cadena de tensión por toda nuestra columna, activando un montón de musculatura que tenemos y súper pequeñita, ¿vale? Y eso va a hacer que nosotros pasemos a tener una posición más enderezada, ¿vale? Valga la redundancia. ¿Qué tiene esto de relevante? Pues que es una tensión que nosotros vamos a notar hasta casi el final de las vértebras dorsales, ¿vale? Pero esa tensión va a seguir llevándose hacia abajo y va a poner en tensión a nuestro transverso, ¿vale? Cuando esto pone en tensión, cuando esta tensión también se lleva hasta nuestro transverso, ya lo activa, ¿vale? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque desde aquí nosotros vamos a tener una posición, primero, bastante más
bonita visualmente, ¿vale? Pero ya no vamos a hablar solo de estética, ¿vale? Vamos a hablar de salud. Cuando yo no tengo capacidad de tener una respiración dinámica, ¿vale? Mis vísceras van a estar protuidas, ¿vale? Al mis vísceras estar protuidas van a tener muchísima más presión, ¿vale? Al tener más presión van a funcionar peor, ¿vale? No van a tener mucho movimiento tampoco. Esa presión, ese movimiento que le va a generar al transverso, ese empuje, va a hacer que se mueva. Va a venir súper bien para las digestiones, va a venir súper bien para luego ir al baño, ¿vale? Y luego hablando también de problemas lumbares, obviamente, hablando de problemas en suelo pélvico y muchísimas más funciones, porque para mí todo esto empieza porque no tenemos un cuello fuerte, ¿vale? Si no tenemos un cuello fuerte, la musculatura que va desde nuestro cuello hasta nuestra escápula no se va a poder anclar bien, entonces ya entramos en problemas de hombro y me parece bastante relevante tener esta información, ¿vale? Entonces, dicho esto, ya tenemos información de lo que es la respiración adinámica, tenemos información de lo que es la respiración dinámica, ¿vale? Y os voy a explicar una serie de ejercicios que a mí me gusta mucho para fomentar un poquito más la respiración dinámica, sobre todo en bipedestación. Luego ya de bipedestación pues nos la podríamos llevar obviamente a cualquier tipo de movimiento. Bueno, antes de empezar con el ejercicio, en este primer vídeo, obviamente no he tenido algunas cosas en cuenta, ¿vale? Simplemente os quería explicar los dos tipos de respiración sin meterme demasiado de lleno, ¿vale? Sé que tenemos que tener más cosas en cuenta, pero vendrán en próximos vídeos porque es algo difícil de integrar al 100%, entonces vamos a ir despacito. Bien, lo primero que os he comentado era la importancia de nuestro cuello, ¿vale? Pues entonces estos ejercicios van a ir enfocados sobre todo a eso, ¿vale? Entonces, primero que os explico, pues mira, tengo por aquí una goma anclada aquí a una columna, ¿vale? Nos vamos a colocar ahora la goma por detrás de nuestra cabeza, buscando que se quede justo en el final de nuestro cráneo, ¿vale? Y desde ahí lo que voy a hacer cada vez que inhale va a ser intentar empujar de la goma un poquito hacia atrás, ¿vale? ¿Con qué motivo? Con el motivo, con el foco de que mi mentón baje y desde ahí intente hacer este gesto. O sea, yo voy a bajar y desde ahí voy a intentar llevar la goma un poquito atrás, ¿vale? Este me gusta mucho porque así vais a aprender hacia dónde se tiene que ir nuestro cuello. En consulta algo que me pasa muchas veces es que intento explicar esto y lo que me hace la gente es esto, ¿vale? Cuando se produce esto lo que estamos haciendo es más extensión todavía, lo que nosotros queremos buscar es lo contrario, ¿vale? Entonces hay que buscar una flexión y ahí de ahí vamos a hacer una extensión cervical, pero cervical baja, ¿vale? La cervical es baja, entonces no se va a ver esto, se va a ver esto, ¿vale? Entonces lo buscamos con la goma, ¿vale? Lo dicho, cada vez que yo inhalo es cuando voy a querer empujar de la goma hacia atrás, bajando mi barbilla primero. Bien, pues me coloco aquí la goma, ¿vale? Y ahora yo inhalo y suelto. Bien, pues el primero. Una vez que domináis esto, pues, ¿cómo lo puedo complicar? Pues simplemente retrocediendo para que la goma se ponga tensa. Me gusta también mucho hacerlo en cuadrupedia, ¿vale? Cogiendo la goma con mis manos y empujando con mis manos para que la tensión se me vaya aquí y desde aquí yo empujo hacia atrás. Esos ejercicios son buenísimos. Bien, y para el siguiente vamos a utilizar un banco. Si lo hacéis en casa con la cama va estupendamente, ¿vale? El siguiente va enfocado a fortalecer la musculatura de la parte anterior del cuello. Va a ser como un abdominal clásico, ¿vale? Pero para el cuello. Por tenerlo de referencia, lo que vamos a buscar todo el rato es intentar llevarnos nuestra barbilla aquí, a la punta de nuestro esternón, ¿vale? Entonces, os lo muestro. Igual, cuando yo vaya a hacer el gesto, el esfuerzo, quiero que intentemos ahí inhalar, ¿vale? Para ir programando eso. Que yo cuando baje la barbilla es cuando se va a producir lo que os comentaba antes en el cuello, ¿vale? Y eso tiene que coincidir con la inspiración. Voy a hacerlo primero un poquito más sencillo y luego ya os explico cómo podemos progresar. Bien, y ya si lo queremos complicar un poco más, pues en vez de partir en línea con nuestro cuerpo ahí en el banco, vamos a poner la cabeza en el aire.
Bueno, ya, como veis desde mi casa y con, con otro pelo ya y todo, que han pasado un par de días desde que grabé el vídeo. Nada, simplemente agradeceros. Voy a subir más vídeos. Este no ha estado completo del todo, pero creo que es suficiente para un primer vídeo y que lo vayáis asimilando. Y nada, si os gusta, pues ya sabéis, compartirlo, suscribiros, todas las cosas. Y nada, poco más. Todas las críticas, como siempre, si son constructivas, son muy bien recibidas. Y ya está, chicos, que muchísimas gracias si habéis llegado hasta aquí, porque habréis invertido bien 15 minutos. Así que primero, pues va a venir bien a vosotros. Y segundo, pues gracias por quedaros esos 15 minutos, porque bueno, al final también lo habéis invertido lo podéis haber invertido en otra cosa. Lo dicho, muchísimas gracias.